Le hago preguntas sobre el órgano judicial y sobre todo teniendo en cuenta su experiencia. ¿Cuál cree que fue su principal contribución al Poder Judicial durante su presidencia en la Corte Suprema? La principal propuesta que hicimos fue de políticas de Estado del Poder Judicial. Es decir, yo creo que el Poder Judicial necesita un horizonte de transformaciones serias, que es lo que no ha habido durante muchísimos años, más allá de las distintas presidencias. Esas transformaciones son de dos tipos. La organización del Poder Judicial, eso requiere transformar totalmente los procesos, porque el proceso actualmente, el proceso judicial, está pensado, hay un solo modelo, cuando en realidad los conflictos son diferentes. Y esto necesita cambiar, porque hoy, por ejemplo, se hacen productos en función de las necesidades del consumidor. Entonces, antes había una sola zapatilla blanca, ahora hay una zapatilla para correr, para jugar al tenis, eso se llama segmentación de productos. Entonces, nosotros tenemos un solo proceso para todo, un solo modelo. Entonces, acá lo que hace falta es hacer procesos ágiles, orales, sin ninguna formalidad, para el 70-80% de los conflictos que tiene la gente, que son conflictos muy importantes, pero que se podrían resolver muy rápidamente con un juez o jueza de paz, ¿no es cierto? Una primera frontera para solucionar los problemas concretos de todos los días, que son muchísimos y son los que le arruinan la vida normal a las personas, tanto en materia de seguridad como en materia de incumplimientos, ¿no? de los consumidores frente a las medicina prepaga, la telefonía, internet. Todo eso se podría solucionar con procesos rápidos. Todo eso hay que hacer toda una línea. Después podemos tener en el otro extremo megaprocesos para las megacausas. Por ejemplo, el Riachuelo, ¿no? Es una megacausa. No podemos tener el mismo proceso para todo. O procesos como lo del reclamos de jubilados, que son cientos y miles en todo el país. Entonces, toda esa transformación no se ha hecho. Y nosotros hicimos ese plan de política de Estado cuando yo asumí aquí en la Corte en el año 2007, está publicado. Sí, leí todos sus discursos y... No, y el plan de política de Estado está publicado. Y después, en la concepción, nosotros cuando entramos acá en la Corte, bueno, dictamos muchas sentencias sobre temas centrales de la sociedad, ¿no? Creo que eso es importante. Por ejemplo, toda la jurisprudencia ambiental de la Corte hoy es internacionalmente muy valorada. Yo veo que en todo el mundo los fallos de la Corte Argentina, desde el Riachuelo, la Picasa, Barrigol, todos esos fallos ambientales han creado una concepción del derecho. Además, sin leyes procesales que acompañen a estos cambios. Después los juicios de lesa humanidad también, el fallo Simón, todos esos fallos, los fallos en materia de derechos humanos, de alimentación, derecho al agua potable, claro, todos esos generaron una corriente de ideas que yo creo que forman parte, yo lo he dicho muchas veces, del contrato social de los argentinos. Y yo creo que la Corte en ese sentido fijó grandes valores. Los argentinos necesitamos valores, ¿no? Cosa que se ve cada vez menos. Doctor, ¿y cuál considera que fue el caso más significativo que enfrentó la Corte Suprema durante su presidencia y cuál fue su papel en dicho caso? O sea, el más trascendente que usted se siente gusto de... No, yo creo que tuvimos muchos. Depende también de los temas, ¿no? Si tal vez en lesa humanidad, la causa Simón fue muy importante porque también a nivel internacional hoy es un ejemplo. En materia de independencia del Poder Judicial, nosotros tuvimos el fallo que ahora es tan importante, el fallo Rizzo en la democratización de la justicia,
Por ejemplo, ayer yo di una charla para México donde están discutiendo lo mismo ahora, ¿no? La elección de si es el Poder Judicial es contramayoritario o no. Eso fue, y bueno, el tema del Riachuelo también es un fallo que hoy es citado en muchísimos países. Creo que son Alavi es también importante. Bueno, varios. ¿Cuál piensa que es el papel que debe tener una Corte Suprema en un sistema republicano y democrático? Bueno, hay dos aspectos centrales. Uno es la relación de la Corte de Suprema como poder con los otros poderes. Básicamente la Corte tiene que poner límites al poder y aplicar la Constitución. Entonces ahí vienen los temas de republicanismo, por ejemplo, ¿no? Si, ¿hasta dónde llega? ¿Se puede involucrar en el control de las políticas públicas? sí, todos esos temas. Y después hacia la población, que no hay que olvidarse que nosotros en realidad, nuestra responsabilidad es hacia los ciudadanos, hombres y mujeres de la Argentina, ¿no es cierto? Entonces hay que proteger los derechos, que es fundamental. Ahí yo creo que toda esa área es muy importante, ¿no? ¿Y hay equilibrio o hay momentos de tensión? No, hay momentos de tensión siempre, porque en definitiva la función de los poderes judiciales y de las cortes es poner límites. ¿Pero no piensa que ya cambió eso de solamente poner límites, de declarar una mera inconstitucionalidad, sino que las sentencias exhortativas, de esto de... Bueno, ahí nosotros hicimos mucho trabajo, que fue en su momento innovador. Hoy es, digamos, es más común, pero por ejemplo, en 2006 nosotros dictamos la primera sentencia al Riachuelo, que fue importante porque ahí ordenamos a otro poder del Estado que presente un plan para limpiar el Riachuelo. Eso fue una innovación que se nos ocurrió acá, en esta mesa, escribiendo. Claro, y después fue todo inventar sobre la marcha, pero ahí le estamos modificando el presupuesto a otro poder del Estado, le estamos haciendo crear una institución que fue ACUMAR, hicimos hacer planes de población, traslado de población, acá en las audiencias públicas las pueden ver, están en el SIG, hubo traslados poblacionales en la zona, traslado de empresas, se hicieron hospitales, se hizo una mega obra de todos los líquidos cloacales en la región, son 5 millones de personas. O sea, era un conflicto de 100 años. Y ahora, bueno, están hablando de que es navegable, o sea, poco a poco se fue logrando. Y ahí hay un problema central que es que cuando hay un problema, nosotros tenemos una división de jurisdicción y de territorios que divide el problema en partes. Sí. Entonces, en ese fallo, yo había escrito esa parte, decir, bueno, en realidad los problemas no se resuelven porque se dividen en partes. Entonces siempre hay problemas de competencia entre los jueces y de divisiones políticas. Entonces en el Riachuelo hay un Estado nacional, el Estado provincial, la Ciudad de Buenos Aires, varias intendencias o comunas y después muchas jurisdicciones judiciales. Entonces no hay nunca alguien responsable. Entonces eso es un poco lo de Tupac Amaru, ¿no? De partirlo. Nos pasa a nosotros con los humos en Rosario. Bueno, claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear una institución para el problema. Y ahí es donde se necesita creatividad. Por eso ahí nosotros propusimos crear ACUMAR y la verdad es que el Congreso lo creó, por ley. Bueno, esa sentencia... Hay un diálogo con otro poder porque levantó el guante y... También en Badaro, en materia jubilatoria, ¿no? Este diálogo de poderes... Ahí no respondió al principio. Sí, lo hicieron una ley, después la cambiamos nosotros, la declaramos inconstitucional, la volvieron a hacer de nuevo. Es decir, todo ese tema de las sentencias exhortativas y el involucramiento en lo que hacen otros poderes del Estado en materia no solo de límites, sino de obligar a cumplir, porque ahí se discute mucho si eso es activismo judicial o no. Nosotros tenemos, yo lo he dicho muchas veces, que eso no es activismo, porque en realidad lo que estamos haciendo es aplicar la ley y la Constitución y los tratados internacionales.
Entonces, si se firma un tratado, después no se puede decir que por qué lo No tengo aplican. presupuesto. Entonces, es un poco... Yo creo que hoy los poderes judiciales tienen un rol muy importante, muy. Por algo hay conflicto en todos los países, ¿no? Doctor, ¿cuál es el proceso de organización de la agenda de fallos institucionales de la Corte? Es decir, ¿cómo ustedes, por ejemplo, ahora, cuál es la mirada o cuáles son los temas que va a abordar la Corte? ¿Cómo se deciden? De acuerdo al reglamento de la Justicia Nacional, es el presidente de la Corte el que tiene que llevar a los acuerdos los temas. Así que, bueno, ese es el procedimiento reglado. ¿Y usted cuando fue presidente, cómo determinaba los temas? Decía, bueno, impulso derecho ambiental, impulso... No, bueno, nosotros teníamos una corte en la cual lo que hacíamos era, yo llevaba un listado de temas y ahí se iban seleccionando, hacíamos una agenda, porque no es fácil sacar un fallo porque hay que ponerse de acuerdo y demás. Entonces llevábamos esa agenda de 10, 12 temas y entonces cada uno elegía algún tema para escribir un voto, pero fijar fechas. Es un tema de gestión. Exactamente. Y es una cuestión política también, es decir, bueno, abordo tema, no sé, tenencia estupefaciente. Y algo que estaba, cambiar la jurisprudencia de años y decir, bueno, lo impulsamos y ya estaba... Bueno, por ejemplo, en ese caso, yo había ido a hacer una visita a Tucumán, a la jurisdicción, y ahí me contaron, pensemos que eso es del 2006 también, 2009, por ahí. 2009. 2009 es Arriola. Y me cuentan que ahí entraban en lo que ellos llamaban la caravana, entraban 100 autos en caravana y ahí llevaban ropa que venía acá a la Salada, pero también entraban droga y que no había manera de pararlo y demás. Entonces yo vine acá y conté, le digo, miren, la verdad que el tema de la droga en ese momento empezaba a ser grave y nosotros tenemos que dictar alguna sentencia sobre ese tema, y entonces empezó a discutir dos aspectos. Una es el consumo y otra es la política de Estado. Por eso nosotros en ese fallo exhortamos a que haya una política de Estado enfocada en el narcotráfico, no en el consumo, porque siempre se enfocaba en el consumo. Ese fue un debate interesante y bueno, Arriola también es un buen ejemplo de... Sí, porque el consumidor deja de ser como una persona criminalizada y se la ve como una persona que a lo mejor necesita tratamientos de adicción, o sea, con otra mirada. Bueno, ahí lo dice claramente, ¿no? Porque nosotros está el aspecto constitucional, que es el artículo 19, básicamente, que no es un tema muy nuevo, en definitiva es la privacidad, pero decimos que el primer nivel de política de Estado debe ser social, en este caso, educacional, y la represión enfocada en la distribución. Y eso es un lineamiento que lo hemos sostenido siempre. Y esos temas que usted dice que tienen siempre en la agenda, ¿cuáles son los factores que influyen para justamente elegir los casos o los temas? ¿Es todos los días en el diario? O... No, son los casos que llegan. Es decir, nosotros somos un tribunal, en definitiva, ¿no? Entonces, por suerte, porque cuando hablamos de poder judicial, lo que hay que entender es que son todos, no son solo los jueces y juezas, sino también la universidad, que es muy importante, porque ahí es donde se forman, donde hay ideas, donde hay debates. Están los colegios de abogados, la abogacía, escribanía, y las organizaciones no gubernamentales. Entonces la Argentina yo creo que tiene un gran valor, que es eso. Tenemos muy fuerte la estructura de lo que llamamos poder judicial en sentido amplio, ¿no? Donde también están los ministerios públicos. Es decir, ahí la Argentina es muy, muy bueno eso. Más allá de todo lo que puedan criticar, que lógicamente es bueno que se critique, porque no es que anda bien, pero sí es bueno que exista. Y eso es importantísimo. Entonces, eso es además yo voy mucho a los congresos, a dar charlas, ahora es un momento difícil, entonces yo estoy grabando charlas gratuitas para distribuir, para que la gente se entusiasme
Estamos en eso. Porque, no, bueno, yo creo que eso es muy importante. Y entonces ahí llegan los casos. Doctor, ¿y el tiempo? ¿Cuándo falla la Corte? ¿En época de elecciones no? ¿En esto sí? ¿Cómo miden el tiempo? No, en eso no debería haber esa... Por ejemplo, en épocas de elecciones se han dictado fallos sobre elecciones importantes, ¿no? Sí, o con participación. Sí, y coparticipaciones. A veces son las partes, porque hay casos que tramitan en la jurisdicción originaria, donde son las partes que lo mueven o no lo mueven, ¿no? Entonces, en esos casos, a veces las partes mismas piden que no se resuelva tal tema. ¿Y cómo se configura y desarrolla una política pública judicial desde la Corte? Que eso lo tocó a usted de manera expresa, porque a lo mejor antes estaba de manera implícita a través de jurisprudencia, de leading cases, pero usted dijo, no, esto se llama de esta manera, y es más, habla de que la Corte tiene un gobierno abierto. Sí. En un contexto judicial, esto de poder judicial ampliado. ¿Cómo se configura eso? Bueno, yo creo que la Corte es la cabeza de un poder del Estado, ¿no es cierto? Ahí hay una discusión, incluso acá internamente, ¿no? Si es un tribunal o es además un poder del Estado. Entonces, si es un tribunal, dictamos sentencias. Si es un poder del Estado, además de eso, hay que conducir al poder del Estado. Entonces, yo siempre tuve esa visión y después otros ministros, no, legítimo, ¿no? Es cada uno, porque acá es un cuerpo colegiado, así, acá hay distintas visiones y es bueno que eso exista. Entonces, si es un poder del Estado, yo lo que hacía es, bueno, convocar a todos los poderes judiciales en las conferencias nacionales de jueces a discutir grandes temas para generar consensos básicos dentro del Poder Judicial, que lo hicimos muchas veces, el año judicial y la comunicación, ¿no? El tema... La transparencia. Sí, la primera conferencia fue en 2006 en Santa Fe y ahí aprobamos la política comunicacional, que fue el CIG, el Centro de Información Judicial, que es, bueno, llegar a la población. Y ahí dentro de eso es el sistema de gobierno abierto, ¿no? Es decir, el sistema participativo, que opinen, que hagan sugerencias. Todo eso fue una gran transformación importante. La última pregunta sobre órgano judicial. ¿Para dónde va ahora la Corte? ¿Qué es lo que le gustaría a usted como ministro decir? La Corte tendría que abordar este tema, que a lo mejor no se estaría, digo, inteligencia artificial, hasta dónde, digo, o qué le parece a usted que se van a dar los conflictos entre el derecho y posturas donde la Corte tendría que fijar una posición. Bueno, la Corte fija las posiciones en los casos, ¿no es cierto? Y depende de los casos que tenemos. Nosotros hoy tenemos muchos casos en distintos temas. Lo que es interesante es si uno mira un poco a nivel internacional y local para dónde van los grandes temas. Bueno, yo creo que hay, por un lado, un tema importante a nivel de gobernabilidad, es el rol de las Cortes en cuanto a la defensa de un sistema de división de poderes y republicano, que se está discutiendo en muchos países, Entonces, este es un tema de autoritarismo, por un lado, o democracia, republicano por el otro. Es un tema importante. Yo estoy dando muchas charlas sobre eso. Lo ha pasado a nosotros también, porque hemos tenido cortes que han convalidado gobiernos de facto. Claro, bueno, este es un tema, pero ahora todavía es más discutido, ¿no? En muchos países. Porque es como una democracia ya. Claro, no es golpe de Estado. Hay un libro interesante que yo he citado mucho porque estuve en Harvard desde el principio de este año, que ahí hay un profesor Libinsky que escribió un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? En la Escuela de Gobierno de Harvard. Y entonces lo que dice que es cierto, hoy mueren imperceptiblemente, no por golpe de Estado. Es que se van desactivando, claro, los tribunales, después las leyes, y internamente van cambiando, sin que nadie se dé cuenta. No hay límites. Entonces, bueno, ese es un gran debate. La Corte ahí tiene que fijar posición. En México hay un gran debate, bueno, en muchos países, en Israel, en España. Y después
temas importantísimos para mí son ambiental, que es, yo creo que hoy es el gran tema que tenemos que ocuparnos, porque no es lo ambiental solo el cuidado de los pingüinos, digamos, o de las ballenas, sino es una gran transformación social, económica, un cambio de dirección del modo que va la humanidad, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy, muy importante. Y dentro de eso también, porque durante los últimos 50 años, que fue la conferencia de Estocolmo, hasta ahora se discutió la influencia de la acción humana sobre la naturaleza, eso es el ambiente. Y ahora se empezó a discutir la influencia de la acción humana sobre lo humano, que es el tema de la inteligencia artificial, que es un tema muy importante, no la parte técnica, sino la parte humanística. Que afecta a la dignidad. Sí, sobre todo el modo de pensar, ¿no? Porque la inteligencia artificial puede sustituir el cerebro humano, puede generar modos de pensamiento. Entonces ese es otro gran tema, yo lo trabajo mucho. Yo te comentaba, yo escribí en el comercio electrónico en el año 2000 más o menos, pero en ese momento se hablaba mucho de la libertad de expresión en Internet, pero ahora bueno, ahí ya planteábamos el problema ¿no? De cómo va a influir en la sociedad. Entonces esa es otra gran área importante. Bueno, doctor, de mi parte el órgano judicial está cumplido. Los chicos le van a hacer algunas preguntitas y después lo último le vamos a preguntar, que es una cuestión personal, es ¿cómo llegó a donde llegó? Es un misterio. Así que... Bueno, ministro, mi nombre es Claudio, le voy a hacer una pregunta sobre el Poder Ejecutivo. Sí. En primer lugar, quería preguntarle qué es lo que usted piensa acerca de la posibilidad de que existan candidaturas independientes dentro de la provincia de Santa Fe. No por partidos políticos, sino de manera independiente. No, ¿de candidaturas a qué? A convencionales constituyentes. Bueno, esa es una decisión opinable, ¿no? No tengo mucho que decir sobre eso porque no sé bien qué es lo que están discutiendo en Santa Fe sobre eso. Pero sí, a veces puede ser y a veces depende mucho de la situación local eso. La verdad que no sé qué decirte. Un tema muy específico. No sé qué es lo que están discutiendo en Santa Fe. Se habla a veces de la representatividad que puede tener una candidatura independiente o no sobre el pueblo. No, que los partidos políticos tienen el monopolio de las candidaturas. Y lo que pasa es que hay transformaciones muy grandes hoy, ¿no? Que básicamente es el fraccionamiento. Yo escribí un libro que se llama El nuevo enemigo, donde ahí expresé bastante opinión sobre este tema, el fraccionamiento de la política y del discurso. Y los partidos políticos están sufriendo eso, ¿no? Por más que tengan monopolio, hoy en realidad son individuos. Sí, no hay partido. Entonces es eso. Es un tema muy amplio, ¿no? Pero sí, esa es una realidad hoy. Aun cuando los propongan los partidos, son individuales. Doctor, le voy a hacer la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que se va a habilitar la posibilidad de la reelección del gobernador con la posible reforma de la Constitución Provincial de Santa Fe, ¿usted cree que la elección del gobernador tendría que ser una reelección indefinida? ¿Debería ser por un mandato o por un mandato y nunca más? Bueno, esa es una decisión de los convencionales constituyentes, si habilitan la reelección o no, o cuántas veces. La Corte sobre eso no puede opinar. Lo que sí estableció la Corte, que fue el primer fallo que nosotros dictamos ya hace varios años, con otra composición de la Corte, fue en el caso de Santiago del Estero, donde pusimos un límite a este tema de la reelección, ¿no? Es decir, la periodicidad de los mandatos es un tema importante. No quiere decir que no haya una reelección, sino que el tema es... Bueno, tenemos ya varios fallos sobre eso, pero en realidad es un principio. Después la aplicación en cada caso puede variar, porque el país, por suerte, es diverso y bueno, y cada uno puede hacer lo que quiere en eso. Doctor, ¿usted piensa que
la reelección indefinida es una baja calidad democrática? Bueno, la Corte tiene opinión ya sobre eso en varios fallos. Nosotros por supuesto, después hay distintas situaciones, ¿no? Y mucho no puedo decir porque tenemos casos acá, así que ahí no puedo adelantar opinión. Bueno, doctor, brevemente, ¿cómo llegó hasta acá el misterio? No hay misterio. Yo creo que la Argentina tiene todavía la posibilidad de la movilidad social, ¿no es cierto? Yo siempre digo que para todos es importante entender que uno puede llegar a cualquier lado esforzándose. Yo, por ejemplo, primero tengo una ciudad chica como Rafaela, no había universidad, ahora hay, pero antes no había universidad. Mi papá es viajante de comercio y mi mamá maestra, o sea, no había ni abogados. Me contó que estudió y trabajaba y vendía libre. Claro, yo trabajaba en tribunales, empecé cosiendo expedientes, atendiendo la mesa de entrada, o sea, y estudié viajando a Santa Fe. O sea, no es que uno necesita ser bendecido, apoyado o acomodado por alguien. En definitiva, si uno pelea la situación, sobre todo la vocación. Yo, por ejemplo, ahora podría quedarme sentado acá y no hacer nada. Y no, uno lo lleva adentro. Yo hago todo el tiempo, estoy escribiendo, estudiando, leyendo, porque me gusta. La vocación es lo más importante. Y si uno tiene vocación, y bueno, ahí... cuando hay vocación no es trabajo, es pasión. Claro. Bueno, eso es muy importante. Lo más importante es eso, encontrar, y sobre todo en el derecho, como hay tantos temas, y hay temas nuevos todo el tiempo, entonces uno puede encontrar un tema y con eso avanza, ¿no? Y las puertas se abren. Yo le contaba a ella, en definitiva, a mí siempre me abrieron las puertas cualquiera, ¿no? Yo no conocía a nadie, ni en Santa Fe ni acá, a nadie. Y bueno, pero uno va escribiendo, se hace conocer y bueno, no es tan difícil, es mucho menos difícil de lo que se piensa. A nosotros le queremos agradecer su tiempo y a todos por abrirnos las puertas acá.